Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle: conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La prédica de hoy titula El clamor de la sabiduría. Vivimos actualmente en tiempos en el cual el conocimiento es muy abundante. Se nos bombardea diariamente con más datos de lo que nosotros podríamos procesar. El conocimiento en sí pues es abundante, pero la sabiduría hoy
al igual que en el pasado, no lo es. En la Biblia existe un libro que habla acerca de la sabiduría. Ese libro es el libro de Proverbios. Y el propósito de este libro en la Biblia es dar a la humanidad, a la persona en que se interese en la palabra de Dios, sabiduría. Y la sabiduría debería ser una actitud básica hacia la cual debería estar involucrada también la inteligencia, el discernimiento y el dominio propio. Es la habilidad de poder tomar decisiones en un mundo caído. En el libro de Proverbios vamos a escuchar la sabiduría del rey Salomón. Un proverbio es un dicho que expresa una verdad de una manera directa y concisa y que nos da un mensaje específico. También podemos definir la palabra proverbio como una frase corta producto de una larga experiencia. También lo definimos como una verdad que se presenta en forma fácil de recordar, una filosofía basada en la experiencia o una regla de conducta. Por tanto, un proverbio es un dicho sentencioso, una máxima, un adagio, un refrán o un epigrama que nos muestra a nosotros una manera correcta de conducir nuestra vida. El versículo principal o el versículo clave que podemos encontrar en este libro de Proverbios se encuentra en el primer capítulo. Veamos ahora, hermanos, en la Biblia, Proverbios capítulo 1, versículo 7. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En primer lugar, hay que entender que la palabra temor, en el contexto que nos provee el rey Salomón en este libro de Proverbios, no quiere decir miedo hacia Dios, como el miedo que nosotros podríamos experimentar al entrar a un lugar oscuro o desconocido. Temor, en este contexto, en esta instancia, quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia a Dios. Temor es también lo que uno siente al saber que desconoce algo, al entender la insignificancia que nosotros tenemos en nuestra relación o en comparación a la infinita grandeza de aquel que nos creó y quien nos dio el aliento de vida. El temor al Señor es, sobre todo, la reverencia, el respeto hacia Él, el amor, el aprecio, la celebración de Dios también y el reconocimiento de su Hijo amado, del Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Tener temor de Dios es, en cierto grado, precisamente eso. Entender que somos polvo y que al polvo vamos a regresar. Comprender en la finitud de nuestro entendimiento, en lo limitado de nuestro pensamiento y buscar entender lo que trasciende nuestra capacidad a través de una relación especial, una comunión cercana con nuestro Padre Celestial. Una relación que se debe desarrollar en fe y en amor hacia Dios. Tener amor por su presencia, amor por su aprobación y su benevolencia. Tener fe y dependencia en su palabra, sus promesas y su divina providencia. Ese es el punto central o el punto de partida de la sabiduría. Lo que antecede a eso significa ignorancia, orgullo, temeridad o insensatez. En ese estado, desconociendo lo que nosotros teníamos que conocer, no íbamos por un buen rumbo. No conociendo o reconociendo nuestras faltas, nuestras limitaciones, nos creíamos dueños y señores cuando en realidad nosotros conducíamos nuestra vida de una manera torpe por culpa del pecado. El despertar a la realidad de la verdad suele tomar lugar a medida
que el ser humano sufre las consecuencias del pecado. Bajo esas circunstancias, el corazón, nuestro corazón, que es perverso, tal como lo declara la palabra, tiende a estar blando y receptivo al pecado. Pero si nosotros reorientamos nuestro corazón hacia la palabra de Dios, va a llamarnos al arrepentimiento y al reconocimiento del mal que habita dentro del corazón de cada uno de nosotros. La palabra principio, que también se utiliza en este versículo, significa comienzo o esencia. Puede significar tanto el punto de partida de la sabiduría, que es el temor a Dios, como la esencia misma de la sabiduría, que se encuentra también en el temor a Dios. El temor de Dios es la respuesta a la fe, a la totalidad de nuestra revelación que Dios quiere mostrar a la humanidad. En este último sentido, el temor de Jehová y la sabiduría serían sinónimos. El punto es que, separada de Dios, una persona es ignorante a la dimensión espiritual de todo lo que nos rodea. Por el contrario también, y lo dice cada palabra, aquella persona que no busca la sabiduría se considera como insensata, pues desprecia la sabiduría. La sabiduría se expresa también a nosotros a través de un clamor, de una especie de llamado. Y en esta predica vamos a ver 5 clamores que nos hace la sabiduría. El primero, un clamor abierto. El primero, un clamor abierto. Ahora, por favor, hermanos, vayamos a nuestra Biblia, a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 1, versículos 20 y 21. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 21, 20 y 21: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría clama en los lugares más concurridos, dice el Señor aquí en la Biblia. Esta ilustración de la sabiduría clamando en las calles es una personificación, una figura literaria para hacernos entender que la sabiduría debe cobrar vida en nosotros. La sabiduría no debe considerarse como algo aislado, sino que es la mente de Dios revelada. Al leer acerca del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, vemos la sabiduría demostrada en Él en plena acción. A fin de comprender la forma en que podamos volvernos sabios, debemos escuchar a la sabiduría que nos llama, que nos está clamando que vayamos a ella, aquí en el libro de Proverbios. En muchas partes del mundo antiguo, el conocimiento estaba limitado a un grupo de élite. Pero la sabiduría de Dios es para la vida cotidiana. Es para todos, para los varones, para las mujeres, para los jóvenes. Está al alcance de todos y Dios quiere darte la sabiduría. Y ese clamor o ese llamado de la sabiduría es un llamado público. No se avergüence este llamado. Puede alcanzar a todos. En contraste, la invitación al pecado es secreta. La Biblia revela que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. Jesús es nuestra sabiduría. Aquellos que buscan la sabiduría de las criaturas, de las personas, antes que la sabiduría del Creador, están despreciando la verdadera sabiduría que puede librar nuestras almas y llenar nuestras vidas de gozo, paz y de presencia ante Dios. Tal vez la ceguera espiritual, el orgullo, la dureza de corazón nos puede impedir acercarnos a
esos verdaderos tesoros de la sabiduría y conocimiento, que están todos en la palabra de Dios y que fueron demostrados por nuestro Señor Jesucristo. El segundo clamor, un clamor que exhorta. Segundo clamor, un clamor que exhorta. Ahora, hermanos, por favor, vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La sabiduría clama llamando la atención. En el libro de Proverbios está llamando simples o insensatos no solo a aquellos a quienes tienen deficiencias mentales, sino a aquellos que tienen deficiencias en su carácter, tales como rebelión, ira o que son flojos. El insensato no es una persona demente, sino incapaz de reconocer lo justo de lo injusto, de diferenciarlos, o poder diferenciar de repente el bien del mal. Aquí en este versículo nos está detallando que debemos nosotros alejarnos de ese tipo de prácticas. No debemos entonces nosotros comportarnos como personas simples o simplones, que son aquellos que están acomodados en su ignorancia, que no quieren recibir más, que se han conformado de repente con cosas muy básicas o con cosas mediocres. Este es un llamado a la sabiduría de Dios a nosotros, para no ser simples, sino para ser llenos de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría. También utiliza en este versículo la expresión o la palabra burlones. Parece ser que aquí que el burlón es una especie de persona necia o de repente poco sabia, que necesita cambiar su actitud, porque también la burla no es algo que le agrade a Dios, ya que en la Escritura se detalla varias veces una sentencia contra este tipo de personas. Pero en este caso, el autor de este libro, de este versículo, se hace una pregunta: ¿hasta cuándo los burladores disfrutarán burlarse? En otras palabras, ¿hasta cuándo se gozarán de algo destructivo y despreciable? El que se burla para dañar a otros está en contra de la sabiduría de Dios. También se detalla a los necios, que son aquellas personas que desprecian la sabiduría, no quieren recibirla, no les interesa. Esto los va a llevar al final a un mal resultado. Tercero, un clamor de invitación y misericordia. Tercero, un clamor de invitación y misericordia. Ahora vayamos, hermanos, a nuestras Biblias, a Proverbios capítulo 1, versículo 23. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 1:23: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. La sabiduría clama diciendo que volvamos a Dios. Si nos volvemos a Dios, es decir, si regresamos a Él en arrepentimiento sincero, al escuchar la corrección que nos hace la Biblia para llevarnos a la sabiduría, esta palabra va a llenar nuestro espíritu. Ya que la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios viene también de la sabiduría de Cristo, es muy útil para nuestra vida. En esta sabiduría también podemos encontrar muchos de los atributos de Dios de una manera personificada. Y esta palabra pues puede guiar al espíritu, puede guiar nuestro espíritu para que podamos tomar las mejores decisiones en nuestra vida.
Esta sabiduría también, si nosotros queremos recibirla, va a permitir al Espíritu Santo que pueda desarrollar dentro de nosotros todas las capacidades para poder desenvolvernos bien en la vida y también para poder utilizar esas capacidades, talentos o dones que tú tienes para la obra de Dios. Si entendemos entonces su llamado y hacemos los ajustes necesarios a nuestra vida, seremos sabios. Este es el camino de regreso a una transformación espiritual. Y para esto tenemos que desarrollar 3 cosas. Primero, hay que cansarnos de la forma en que vivimos. Nada sucede en esta vida hasta que no nos demos cuenta que estamos yendo por mal camino por culpa del pecado. Hasta que no nos encontremos insatisfechos de buscar lo mejor para nosotros. Hasta que nosotros nos demos cuenta que estamos cansados de estar alejados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y te ama tal como eres. Pero quiere que tú seas obediente y que tengas una comunión con Él. Él no quiere que tú sigas desperdiciando tu vida. Segundo, tenemos que reconocer nuestros pecados. ¿Alguna vez tú has orado y has sentido como que si Dios estuviese tan lejos de ti, como miles de kilómetros, o a una distancia tan lejana como que existiese una pared o un velo entre tú y Él? Lo que pasa es que los pecados nos separan de Dios. Pero si es que tú efectivamente te sientes lejos de Dios, ¿quién crees que lo movió? ¿Él se movió solito alejándose de ti? Dios siempre ha estado allí. Él te ama incondicionalmente. Y Él está esperando que tú regreses a Él, que te apartes del pecado y que retornes a Él en arrepentimiento sincero, para que así puedas restaurar tu comunión con Él. Al hacerlo, tus oraciones también van a ser escuchadas y también vas a poder retomar el camino a la sabiduría. Y tercero, entrégate a Dios. Al entregarse uno a Jesucristo, va a poder limpiar su corazón. Nuestra vida entera, nuestro ser, todo lo que tenemos va a poder ser restaurado por Dios. En otras palabras, la entrega de nuestro ser a Dios tiene que ser completa y en continua obediencia, de acuerdo a la voluntad de Dios, y sujetar nuestra voluntad, nuestras aspiraciones, nuestros deseos o proyectos a la voluntad de Dios. Porque Él sabe lo mejor para nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo pensamiento. El cuarto clamor, un clamor de advertencia. El cuarto clamor, un clamor de advertencia. Ahora, hermanos, vayamos a nuestra Biblia, a Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 27. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 1, 24 al 27: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. La sabiduría clama diciendo: ¿qué pasará si no escuchamos la voz de Dios? Si por otro lado no nos arrepentimos, no dejamos nuestras prácticas, hábitos, tradiciones, costumbres pecaminosas, mientras tengamos la oportunidad,
descubriremos que es demasiado tarde para cambiar cuando empezamos a experimentar las consecuencias de nuestras faltas. El versículo nos dice que Dios se reirá o se burlará de los que desobedecen. Esto no es por una falta de corazón de Dios, sino es una expresión de forma figurativa de la ley de la siembra y de la cosecha. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Si sembramos una vida en pecado, vamos a cosechar nosotros las consecuencias de aquellas faltas. En estos versos se deja una sentencia que no debemos ignorarnos a nosotros el llamado de Dios, porque si no, nuestra vida va a terminar en ruina. La Biblia entonces acá nos está advirtiendo que nosotros tenemos que encaminarnos bien, de lo contrario vamos a sufrir las consecuencias. Pero como nosotros tenemos libre albedrío, cualquiera puede elegir lo que quiera, pero nosotros no vamos a poder elegir las consecuencias. Y estas consecuencias van a traer a nosotros un fruto amargo por nuestra manera de vivir. Por eso es importante siempre escuchar la palabra de Dios, la Biblia. La muerte y la destrucción es el fruto de la desobediencia, de la rebeldía y del desprecio, del temor a Dios y de su sabiduría. Entonces, ¿cómo puede ser alguien sabio no teniendo respeto a su propio Creador? El respeto a la persona de Dios nos va a conducir por el bien. Pero si nosotros no respetamos a Dios, nos vamos a alejar de Él. Y esto nos va a llevar a destrucción por culpa del pecado, del mal, y va a traer como consecuencia frutos amargos para nuestra existencia. Obedecer a Dios entonces es la clave de una vida armoniosa, de una vida dirigida por el Señor, de una vida victoriosa y bendecida. Y este concepto se repite una y otra vez a lo largo de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. Y el quinto clamor, un clamor de confianza. Quinto clamor, un clamor de confianza. Ahora, hermanos, vayamos a la Biblia, a Proverbios capítulo 1, versículo 33. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La sabiduría clama diciendo, ¿qué pasará si escuchamos a Dios? Se da aquí el contraste entre el camino del impío y el camino de la persona sabia. La diferencia entre uno y otro se hace bastante clara aquí en este versículo. El necio tendrá lo que teme. Esto habla de una realidad, de una conciencia palpable. El sabio, por el contrario, tendrá lo que desea. Otra vez vemos aquí la ley de la siembra y de la cosecha. Salomón declara en este versículo cuán peligroso es no escuchar los llamados de Dios. Habiendo mostrado entonces cuán peligroso es escuchar las tentaciones del enemigo, las tentaciones de Satanás. El amor de Cristo y las promesas que nos da a nosotros está también mezclados o relacionadas con reprensiones que seguramente van a llamar la atención de todos. Bien, uno se puede preguntar, ¿cuánto piensan los hombres seguir por ese camino tan peligroso cuando se toman en cuenta las incertidumbres de la vida y las consecuencias de morir sin Cristo? Ahora, de repente,
los pecadores que tú puedas ver por allí alrededor tuyo puedan estar viviendo con muchos recursos, buena casa, estar viviendo muy cómodos. Ellos desafían al Señor, pero la calamidad de todas maneras en algún momento los va a alcanzar. Ahora, Dios está dispuesto a escuchar tus oraciones, pero también te está pidiendo que tú seas obediente a Él. Con todos estos consejos que estamos escuchando, aún así nosotros despreciaríamos la sabiduría. Oigamos, hermanos o amigos, la diligencia que nos está pidiendo el Señor. Obedezcamos al Señor Jesús para que nosotros podamos disfrutar de paz en nuestra conciencia, confianza en Dios, seamos libres del mal aquí en la vida y podamos gozar, si es que has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, vida eterna con Él por toda la eternidad. Gracias por tu atención. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios te damos por la enseñanza que tú nos has dado acerca de la sabiduría. Permite, Padre Celestial, que podamos desarrollar dentro de nosotros esa sabiduría, iniciando por el temor a Jehová, por el respeto, la reverencia y esa obediencia que tenemos que desarrollar hacia Él. Padre Celestial, guía nuestros caminos en ese sentido. Señor, escucha tú las peticiones de nuestros hermanos o de los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Suple sus necesidades. Fortalécelos, Señor, en medio de dificultad, enfermedad, prueba o pena que puedan estar experimentando. Acompáñanos siempre, Padre Celestial. Permite también de que nuestras autoridades puedan tener mejor entendimiento de cómo conducir nuestro país. Guíalo, Señor. Resuelve también esta crisis sanitaria, económica y política que está afectando nuestra patria. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Cristo. Amén.